Pues bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Cari, por compartirnos estos versículos. Vamos a ir empezando, ya que pues compartimos un poco. Vamos a continuar con el estudio que estábamos viendo, que de hecho lo separamos la semana pasada. Es Mateo 19, del 23 al 29, y hoy vamos a ver del 27 al 29. Como tal, el título es La pobreza de las riquezas y la riqueza de la pobreza, y hoy vamos a ver esta parte de la riqueza de la pobreza. Antes de empezar, Armando, no sé si puedes orar, por favor, por el estudio. Señor Dios, Padre bendito, te queremos dar muchas gracias porque tú nos permites estar congregados en tu nombre, ocupados de tus cosas, reservando un tiempo para ti. Y Padre, te queremos pedir que nos des más oportunidades de estar ocupados en ti, en tus cosas, predicando y compartiendo a otros la buena nueva. Y Padre, te pedimos que este mensaje que el día de hoy tienes preparado y que nos va a compartir Jesús, sirva para esos propósitos que acabo de mencionarte, que sea para que los podamos entender, sea para crecimiento nuestro, para nuestro entendimiento, y sobre todo, Padre, para que lo podamos también usar para compartir a otros pues tu voluntad, las buenas nuevas de tu plan de salvación y que tu reino siga creciendo. Te pedimos también, Padre, por los que están en camino, que los hagas llegar con bien, y a los que nos estén viendo en la distancia y en el canal de YouTube cuando esto esté publicado, que también sea útil para que ellos entiendan los mensajes que son importantes y que tienes preparados para nosotros. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues entonces vamos a retomar otra vez el versículo, el capítulo con el versículo, que es Mateo 19, del versículo, vamos de una vez a ver también todo lo que vimos la semana pasada, del 23 al 29, lo voy a leer y ahorita voy a retomar un poquito sobre lo que vimos la semana pasada para introducirnos ya a los últimos versículos de este estudio. Entonces, como les comento, el día de hoy vamos a ver esta parte de este estudio que lo dividimos en dos, que se llama la riqueza de la pobreza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces aquí vemos este pasaje retomando un poco este tema que está hablando, ¿no? De donde Jesús les está explicando que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y recordemos que esto es justamente después de que llega un joven con una posición, con un estatus, con una serie de riquezas materiales, y que se acerca pues él confiadamente en que pues él estaba cumpliendo básicamente con todo para poder entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús le da en el clavo, le da justo en la parte en donde este joven pues estaba poniendo su esperanza, estaba poniendo su fe y estaba poniendo prácticamente su corazón, ¿no? En este lugar en el que muchas veces podemos nosotros caer, o que posiblemente ahorita todavía tengas tu esperanza en eso, que es en las riquezas. A veces confiamos
demasiado en el bien material. Y en este caso, este joven, pues Jesús lo confronta, lo confronta al momento de que le responde este joven que él ha cumplido todos los mandamientos y que solamente, pues sí, ¿qué más podría hacer? Y Jesús le dice en el versículo 21, igual en el capítulo 19, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y vemos la reacción de este joven oyendo, en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, como lo estábamos comentando en la ocasión pasada, este pasaje está hablando de que es difícil para una persona con riquezas materiales que entre. No imposible, porque para Dios no hay imposibles, pero esta situación en donde que podemos identificarla en este joven, de una persona que adora y que aprecia más a las riquezas, pues dejará de lado lo que Dios está presentándole en su vida, dejará de lado lo que Jesús quiere. Como vimos en este versículo 21, Jesús le estaba proponiendo que lo siguiera como uno también de sus seguidores, de sus discípulos, y él simplemente no le respondió y se fue triste. Es algo que ni siquiera nos detallan mucho, ¿no? Pues, que le cuestionó, o le dijo cómo, o le dijo por qué. No, simplemente fue algo que él dijo, pues no lo voy a hacer, y se fue. En vez de pues de arrepentirse o de buscar a Jesús primeramente, pues él simplemente se apartó. Y estábamos viendo entonces, también en el estudio pasado, cómo muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestra energía en muchas cosas, menos en Dios. Ponemos a Dios como el segundo lugar y ponemos como primer lugar nuestro estatus, nuestra posición, tal vez un título o algo que nosotros nos haga sentir que somos importantes dentro de nuestra vida, algo que nos haga sentir seguros, por ejemplo, las riquezas, ¿no? Que podemos pensar que eso nos va a dar una seguridad y una tranquilidad, que es una herramienta que existe, la cuestión de los bienes materiales, pero no te van a garantizar pues, la entrada al cielo. El dinero no te garantiza la entrada al cielo porque no tiene nada que ver una con la otra. Las riquezas en este mundo pues se quedarán en este mundo, como lo estaba compartiendo en un principio en el libro de Eclesiastés, en donde Salomón justamente se estaba cuestionando, bueno, ¿para qué tanto trabajo si de todos modos todo lo que hagas, pues yo me voy a ir y se va a quedar? ¿Y con quién se quedará todo lo que hice, todo lo que produje, todo lo que gané? No se lo va a poder llevar. Y así es esta cuestión donde vemos justamente que Jesús les enseña y les está diciendo a sus discípulos, pues que no, que es difícil que una persona entre al reino de los cielos si pone su esperanza en las riquezas, pero también en alguna otra cosa, ¿no? Que eso quiero como enfatizar con lo que estábamos comentando la semana pasada, que si tú pones tu esperanza en otras cosas, pues tampoco, bueno, será también difícil entrar en el reino de los cielos. Entonces, ya entrado esto, vamos otra vez a retomar ya los versículos 27 al 29. Ya cerrando este tema de la pobreza y las riquezas. ¿Me puedes compartir estos versículos, Miriam, por favor? Del versículo 27 al 29. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vemos que esta pregunta la hace Pedro de una forma sincera y pues sí, una forma abierta, sincera, que es una pregunta que de hecho nosotros nos podemos hacer, ¿no? Ok, Jesús, me dices, ¿quieres que te siga? Y deje todo absolutamente. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué voy a obtener? O sea, ¿o por qué tengo que hacer eso? ¿O qué? O sea, ¿cuál es el beneficio de dejar todo lo que te ofrece este mundo? Pues Jesús aquí le responde de una forma pues clara, pero pues vemos que esta pregunta pues no solamente pues la hace Pedro y sus discípulos, o más bien pensándolo en esta situación, si sus propios discípulos directos de Jesús preguntaban acerca de ellos qué iban a recibir, pues seguramente también tú te has llegado a preguntar, pues yo qué voy a recibir, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar todo? ¿O qué voy a recibir a cambio, ¿no? Pues lo dice ahí claramente Jesús, que recibirás mucho más y también heredarás la vida eterna. Pero bueno, vemos justamente que esto se lo responde, ya que el joven rico que estábamos platicando ya había preferido las riquezas en vez de seguir a Jesús, y se había ido de ahí de una forma triste. Pues justamente ellos se preguntaban qué recibirán los apóstoles que habían tomado esta decisión de seguir a Jesús, abandonándolo prácticamente todo, y como lo dice el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, no? Dejaron todo, dejaron sus casas, dejaron las comodidades, dejaron sus profesiones, en el caso o sus oficios, en el caso de Pedro y de Juan y era Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, pues eran pescadores, y ellos dejan básicamente la pesca para seguir a Jesucristo. Y vemos también que no nada más dejaron el oficio. Si vamos en el momento en que le habla a estos hermanos, también dejan a su familia, dejan al papá encargado con una de las balsas que estaban ahí, llena de peces, y lo dejan y no vemos, no nos lo dice la Biblia, pero no vemos esa resistencia, al igual que el llamamiento de Mateo, como Mateo pues estaba trabajando y lo llaman y él lo sigue sin darse vuelta, ¿no? Sin retroceder, sin decir no voy a dejarlo. Lo dejan absolutamente todo, ¿no? Dejan sus comodidades, como les había comentado, dejan sus casas, como sabemos o como lo acabas de comentar, Armando. Pedro tenía una esposa, ¿no? No sabemos, no nos dice la Biblia si estaba ahí con ella todo el tiempo. Vemos que aparece en algunos momentos, pero pues dejan prácticamente todo, ¿no? Dejan todo por seguir a Cristo. Y estos apóstoles, aunque no entendían completamente lo que Jesús les estaba diciendo, se habían entregado totalmente a Él. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Juan 6. 28. 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto genera más impacto cuando lees lo que está antes, justamente desde el versículo, desde todo el capítulo 6, básicamente. Entonces está hablando cosas duras Jesús, está diciendo cosas que confrontan a la mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús, y que muchos a partir de ahí pues dejaron a Jesús, ¿no? Estas personas que habían recibido a lo mejor algún milagro o pues como el momento de alimentar a personas, pues que recibieron esta parte del alimento que había hecho milagrosamente Jesús,
al momento de decirles, pues yo soy el que tienen que alimentarse, yo soy el que tienen que, no este alimento sólido, sino yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el que tienen que seguir completamente. Y muchos de ellos empezaron a dejar de seguirlos, estos seguidores de Jesús, y Jesús les pregunta también en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro lo que hace es, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos habían dejado completamente todo, no tenían a dónde regresar. Y aclara justamente Pedro, ¿no? Que aunque ellos se fueran, pues no valían nada comparado con lo que Jesucristo estaba pues dándoles. Dice, tú tienes palabra de vida eterna y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos dejaron todo esto teniendo la convicción y la fe de que lo que estaban ellos recibiendo era mucho más grande de lo que les ofrecía el mundo en ese momento. En el caso de estos discípulos, al momento de preguntarle a Jesús, pues no vemos como que habría otra doble intención, ¿no? O un motivo oculto, ni una demanda específica, o una exigencia por parte de sus discípulos, decir, bueno, nosotros pues dejamos todo, ¿qué nos vas a dar a nosotros? No fue con ese tono, sino fue una pregunta sincera, una pregunta que ellos tenían la curiosidad de, bueno, si tenemos que dejar todo, ¿qué vamos a recibir? Porque básicamente estaban viviendo como pobres, o sea, estaban viviendo sin tener ninguna posesión. Recordamos que Jesús estaba pues pasando de ciudad en ciudad y en muchas ocasiones se iba al desierto y los discípulos seguían a Jesús y no tenían una cama caliente o no tenían un cuarto en donde se hospedaban de 5 estrellas, sino que se llevaban en el desierto, se acostaban en el desierto, se acostaban en algunos lugares donde les permitían también quedarse, pero en muchas ocasiones se quedan en condiciones en las que no eran las más cómodas. Vemos que su aparente pobreza, al dejarlo todo por Jesús, se tornaría en grandiosa riqueza en la regeneración. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 28. ¿Lo podrías leer, Héctor, por favor? Sí. De ahí de Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la reencarnación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok, aquí dice en la regeneración, no sé si en tu Biblia dice esto o... Sí. ¿Regeneración? Sí dije regeneración. Te entendí, reencarnación. Perdón. No te preocupes. En la regeneración, justamente está hablando este momento de un momento específico también que está en la Biblia mencionado en varios versículos. Todos los que han seguido al Cordero, o sea, a Jesucristo, van a reinar con Él en la regeneración. Y esta palabra implica un nuevo nacimiento. Un día Jesús regresará a la tierra a poseer el trono de gloria que le corresponde y está en este momento tomado, usurpado por Satanás en el momento que tenemos actualmente, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 4 y 5. Apocalipsis 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gracias, Miriam. En ese momento, del que estamos hablando, de la regeneración, Cristo reinará físicamente en la tierra y restituirá el diseño original de la creación para que nosotros podamos saber cómo era o cómo debió haber sido el mundo sin ser distorsionado por el pecado.
vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 8, donde nos habla, nos habla algunas cosas de las que van a suceder en ese momento. Isaías 11, 6 al 8. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hoy tenemos un mundo, pues, muy violento. No solamente hablando de nuestra civilización humana y el comportamiento entre nosotros como seres humanos, sino en general el mundo, pues vemos, pues, como hasta lo llamamos así, ¿no? Un mundo salvaje, donde vemos cómo pues los animales tienen que matar para poder alimentarse, donde vemos pues que sí, que dentro de su naturaleza, pues pues han hecho estas formas de poder sobrevivir, ¿no? Y son condiciones a veces extremas que por las diferentes cambios que ha habido en el mundo, muchos causados por el propio hombre, si no es que todas, pues los animales se tienen que adaptar y hacen cosas que dices, ¿cómo viven ante estas situaciones, ¿no? El mundo alrededor vemos cómo pues se comporta también por la misma maldad y lo alejado que estamos como seres humanos de Dios. Les voy a poner un ejemplo muy burdo, a lo mejor muy simple, pero la otra vez estaba viendo unos pues de estos gorriones que están en la calle y vemos pues que están ahí en un arbolito y de pronto se empiezan como a gritar, o bueno, no gritan, sino están con sus chillidos, no sé cómo se le diga el término en un ave, pero bueno, estaban ahí graznando o piando, no sé cómo se le diga, pero vemos cómo empiezan a atacarse, o sea, y cuando a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Dijo, pues, ¿qué están haciendo ahí en ese árbol cuando pues está todos los otros árboles? También son influenciados por pues, porque tienen que buscar recursos, porque no hay suficiente agua, porque muchas cosas, pero la violencia del ser humano, el pecado del ser humano ha distorsionado y ha afectado en toda la dinámica del mundo y del planeta Tierra. Y vemos aquí lo que nos está hablando Isaías de cómo será en este momento de la regeneración, que no estamos hablando de la vida eterna, sino estamos hablando de un momento específico en la tierra, en donde va a gobernar Cristo por 1000 años. Y vemos estas cosas que parecen increíbles, ¿no? Cómo un niño va a pastorear a un león y a una bestia, cómo un oso y una vaca van a estar juntos y cómo van a estar comiendo el león y el león, en vez de comerse al buey, van a los dos a comer paja, ¿no? Es algo que es increíble y que solamente pues Dios nos los mostrará si seguimos y confiamos en Él y tenemos fe en Él y perseveramos en seguirlo a Él para poder ver esta realidad, ¿no? También el propósito es aprender de esta equidad y justicia, no una justicia como lo que vivimos actualmente, ¿no? Corrupta y donde pues todo a veces se arregla con las influencias o el dinero, sino una justicia dada por Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. Puedes leerlo, Héctor, por favor. Isaías, ¿cuál? 11, pero versículo 3 al 5. Sí. 11, de 3 al 5. Isaías 11, del 3 al 5. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El 5 también. Perdón. Y será la justicia cinco de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La realidad es que como pues nosotros estamos yo creo que muy lejos de lo que es la justicia de Dios, en el sentido de cómo Dios la establece, ¿no? Nosotros nos equivocamos, erramos, tratamos y buscamos de ser justos, como nos lo dice la Biblia, pero pues el quien nos la enseñará de forma muy clara, nos la hará como de forma con mucho poder, o sea, con autoridad y poder, será Cristo justamente en esa época, y que pues es parte de todo estas promesas que Dios nos está haciendo y que le hace a los discípulos aquí, pero que también nos hace a nosotros si seguimos su camino. También nos está prometiendo que reinaremos con Él. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Exactamente. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. También vamos a leer Apocalipsis, ahora el capítulo 2, versículo 26. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones, aquí nos está mencionando. Nosotros estaremos como autoridades justamente sobre las naciones de la tierra, mientras que los apóstoles van a estar sobre Israel, ¿no? Aquellos que renunciaron a sus propios deseos, metas, objetivos y ambiciones para seguir a Cristo de esa pobreza, recibirán una gran riqueza. Vamos a leer otra vez el versículo 29 de Mateo 19. ¿Lo puedes leer, Héctor, por favor? Si no hay prisa. Mateo 19, 29, solo para retomar este pasaje que le están diciendo a los discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas, perdón. Sí, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vemos aquí, tal vez cuando leemos solamente que recibiremos 100 veces más y heredemos la vida eterna, pues tal vez lo pasamos cuando leemos y digo, bueno, quien vaya a hacerlo va a recibir 100 veces y la vida eterna, ¿no? Bueno, yo les hablo en mi experiencia, ¿no? Al momento de hablar de la vida eterna, por mucho tiempo, pues lo ignoraba, o sea, la realidad, porque decía, bueno, eso seguramente va a pasar muy lejos y va a suceder ya en una época muy distante, pero cada vez, conforme va pasando pues el tiempo, estas palabras que dicen sobre la vida eterna cobran más sentido en mi vida, entendiendo justamente pues que esta vida es pasajera. Uno va creciendo, uno pareciera que fue ayer cuando yo tenía 15 años y de pronto ya estás y ya tienes 30 y tantos, o ya tienes 40, luego 50. Es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que nosotros somos pues como nada, o sea, somos temporales, un pequeño momento del tiempo en el que nosotros estamos, mientras que Dios es eterno. Mientras que también podemos compararnos, a lo mejor no con Dios, pero con la misma historia de la humanidad. Es una fracción de tiempo cada civilización que hemos visto, cada nación, y si quieres acordarte
de las personas o de tu tatarabuelo, seguramente tú ya olvidaste el nombre o ni siquiera lo conoces o ni siquiera lo sabes. Y así se va nuestra vida, se olvida, nos olvidamos de básicamente todo, nosotros nos olvidamos de aquellos que ya vivieron en alguna época en este mundo, pero Dios te está ofreciendo pues la vida eterna, te está ofreciendo algo mucho más de lo que te puede ofrecer este mundo, ¿no? Aunque tengas todo lo que tengas materialmente hablando, o el estatus o la fama, va a llegar a un punto donde vas, si Dios permite, envejecer, y vas a perder básicamente todas las cosas que dejaste en esta tierra, ¿no? Que vas a dejarlas, se van a ir, ¿no? Entonces, por eso hablamos justamente de la pobreza, de las riquezas que no tienen nada, pero el dejarlo todo por Cristo trae una gran riqueza. Una gran riqueza que pues hasta es increíble, ¿no? De pensar y decir, ay, pues, ¿a poco esto va a pasar? O no sé, como que tengo escepticismo de que esto pase, ¿no? Pues es una promesa que Dios nos está haciendo y hay que tener fe. Cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos tenido que pagar un costo, aunque sea mínimo, ¿no? A veces dejas amigos, a veces dejas relaciones, a veces situaciones o circunstancias en las que tú estabas involucrado, y todo eso lo abandonas para seguir a Cristo y sus comandos, ¿no? Lo que Cristo te está diciendo, ¿no? Y es algo que, pues, si lo vemos de una forma, podríamos decirlo, pues qué triste, ¿no? Para el cristiano, que tiene que dejar básicamente toda la diversión, tiene que dejar sus amigos, tiene que dejar, ¿por qué? ¿Por qué tendría que dejarlo, no? La realidad es que aquí nos lo está diciendo en el versículo 29. Recibes más por lo que estás dejando atrás. A veces somos como ese joven rico, a lo mejor no con las riquezas materiales, pero sí con otras cosas, ¿no? Con actividades que nos gustan, que sentimos que eso nos llena completamente, y no queremos soltarlo y queremos seguir en esas dinámicas, cuando Jesús te está ofreciendo algo mucho más valioso que eso. Porque cualquier cosa que tengas es temporal, cualquier cosa que tengas, ya sea una actividad o ya sea un objeto material, es temporal el efecto que puede provocar en ti, ¿no? A lo mejor te compras un aparatito nuevo y las primeras semanas o el primer día estás súper emocionado, y ya el otro día pues dices, pues como que ya no, ya quiero ver que salga el otro modelo porque ese está mejor. Así somos, ¿no? O como nos ha platicado aquí nuestro hermano Armando Pedrosa, los conciertos, ¿no? En una época donde él estaba viendo de que ya había terminado el concierto y inmediatamente se iba a comprar el boleto del otro concierto, ¿no? Así somos, ¿no? Queremos que termine la semana para que empiece el viernes y ahora sí irme otra vez a la reunión o a la fiesta. Y Cristo te está diciendo, sígueme todos los días, porque yo te daré mucho más de lo que tú estás recibiendo actualmente. Con frecuencia, esto ha significado que pierdas tal vez una posición. Es muy probable que también puedas perder hasta relación dentro de tu familia, que te alejes completamente de ellos, o ya sea de una buena forma o también por rechazo de la misma familia, ¿no? Ya sea porque, como los misioneros que vemos que dejan completamente todo y también dejan a su familia, o sea, a sus padres, a sus seres más cercanos, y siguen pues el llamado, o a otros que simplemente los deja la familia, lo rechazan, ¿no? Y tienen que salir de ahí por seguir a Cristo. Y hay otros, como el caso de Pablo, como el caso de muchos de los que vemos aquí narrados en la Biblia, pues que pierden la vida misma.
Ahora, no quiero solamente que pienses que solo los que están aquí en la Biblia han hecho eso. Conocemos historias de personas que han perdido la vida por causa de seguir a Cristo y que la han perdido no de una forma, digámosla, pues solamente terrible, aunque puede ser muy terrible para sus seres cercanos. Pero vemos el caso de los misioneros que fueron aquí a la tribu en el Amazonas, que ellos, que por cierto tenemos la película por si quieres verla ahí en la página de Mateo 5:14, en donde pues ellos la entregaron voluntariamente. Ellos sabían el riesgo que corrían al entrar en una comunidad que tenía fama de ser peligrosa, y ellos sabían el riesgo, pero querían presentarles el mensaje de Cristo, querían entregarles lo que habían recibido, que era mucha riqueza, más riqueza de lo que su vida misma valía, ¿no? Es algo que aquí lo vemos que se pierde, ¿no? Dejan todo, y muchas personas también han dejado su propia vida. Pero la recompensa es 100 veces más. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ese es un ejemplo extraordinario de ver cómo es el ejemplo de dejar todo. Si pensamos en Jesucristo, siendo que Él estaba junto con el Padre en el cielo, no teniendo nada que ver o no teniendo que estar experimentando el dolor, el sufrimiento, todo lo que vivimos en esta tierra, Él dejó su posición de celestial, su posición en el cielo, para estar con nosotros en este mundo y poder entregar su vida y también sintió el dolor físico, también sintió el dolor también emocional. Por ejemplo, cuando muere Lázaro, llora Jesús y experimenta una serie de cosas que lo está haciendo por amor a nosotros. Y Él es el ejemplo de cómo un ser celestial, un ser que nosotros podemos, la verdad, no llegar a comprender por completo su naturaleza, pero sí sabemos que no es de aquí, pues está junto con todos nosotros, ¿no? Que baja a la tierra y convive no en los palacios, no está en los palacios recibiendo los placeres, comiendo como esta imagen que se tiene, ¿no? De comiendo uvas y que alguien le esté echando aire. No, Jesucristo fue con las personas enfermas, con las personas pobres, con las personas hambrientas, con las personas que querían encontrar un sentido en sus vidas, que estaban escuchando a Jesús y que estaban siendo alimentados por su propia palabra. Y no solamente físicamente, porque también llegó a alimentar a personas físicamente, sino alimentándolos espiritualmente y mostrándonos el gran amor que tiene Dios hacia nosotros, entregando completamente su vida. Él es el ejemplo que tenemos claro, y que pues sí, así muchos han dejado todo por ese mismo amor que han recibido por parte de Dios y de Jesucristo. Parece que no tenemos nada como cristianos, ¿no? Si pensamos, si aplicamos esto de decir yo quiero dejar todo por ti, Cristo, pues pareciera entonces no tener nada, ¿no? O sea, como bueno, ya soy un hippie o alguien que no vive en este mundo. Pero no, al contrario, poseemos todo, poseemos más de lo que te está diciendo el mundo que tienes que tener. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Puedes leerlo, Armando? Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mas poseyéndolo todo. Cristo
te da las cosas, te da también para subsistir en este mundo, te da la posibilidad de vivir muchas cosas también materialmente, pero no es para que uno viva por eso, ¿no? No es que nosotros pongamos nuestro corazón en eso, aunque podemos llegar a veces a caer en eso, ¿no? En querer idolatrar algún objeto, alguna circunstancia en la que estás viviendo, por ejemplo, un empleo o cualquier otra cosa que estás quitándole el primer lugar a Dios. Pero Jesús te permite también vivir muchas cosas y darte todo siguiéndolo a Él, siguiéndolo completamente a Él. Entender que lo que Jesucristo te está dando vale más de lo que puedes tú recibir por cualquier título, cualquier posición, cualquier relación también. O sea, hay muchas cosas, ¿no? que Dios te está mostrando claramente. Y vemos justamente el ejemplo, por eso, del joven rico, que él no quiso pagar este costo de apropiarse de Jesús, de seguir a Jesús, y finalmente perdió hasta las mismas riquezas que atesoraba. ¿Por qué lo decimos con esa seguridad? Pues porque también murió, ¿no? Murió este joven y sus riquezas que tenía materiales, si no las perdió antes en vida, pues no se las iba a llevar a ningún otro lado después de muerto. Entonces los apóstoles y muchos cristianos a través de los siglos han dejado todo por Cristo y han dado la vida misma para ganar a Cristo mismo. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8. Ok. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Exactamente. Este ejemplo a mí me gusta mucho sobre Pablo y este versículo me gusta cómo lo está pues diciendo. Voy a retomar un poco de la historia de Pablo o quién es Pablo, ¿no? Pablo era una persona que se dedicó por muchos años a aprender sobre las Escrituras y él llegó a un punto de tener una cierta reputación ante los demás y ante los demás eruditos de esa época, considerándolo justamente, al tener ese título, pues tenían ciertos beneficios, ¿no? Tanto en estatus, en fama, y también en cuestión material. Pues él dice que dejó todo, o sea, todas esas cosas las estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y más adelante dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No solamente lo dejó todo, sino también dijo, no vale esto. Yo no quiero el título o la posición, simplemente Jesucristo. Jesucristo el que me dio todo y es mucho más importante que mi posición como judío, que mi posición como erudito. Pablo predicó con los mismos judíos y con las personas que él en la sinagoga con las que él estaba conviviendo, pero también en un punto de su vida empieza a predicarle a los que ni siquiera sabían de las Escrituras, que ni siquiera sabían, seguramente, a lo mejor muchos ni siquiera sabían leer, ¿no? Hay de todos, y se fue a lugares donde había pobres y también donde había ricos, y se fue a todos a predicarles, ¿no? Sin estar diciendo yo soy el erudito o el sabio, ¿no? Predicando a Cristo, porque era lo que él había, pues porque él lo había experimentado, lo había vivido así. Justamente Cristo se le aparece a él y ese es el impacto que él está compartiendo, ¿no? La renovación que él vive, es lo que él está compartiendo a los demás. Entonces aquí
Una última exhortación es: no cometas el error de este joven rico, poniendo tu corazón en lo que posees, sino busca a Jesús y entrégate a Él. Vamos a leer Proverbios capítulo 13, versículo 7. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ese versículo me gusta. Me gusta porque justamente, ¿no?, es lo que estamos hablando de la pobreza de la riqueza y de la riqueza de la pobreza. Vamos a leer también por último Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y 10. Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí hay dos cosas que considero importantes mencionar. Una, el mensaje. ¿A quién se le da? A una iglesia. Una iglesia que pues justamente está viviendo situaciones complicadas, dice tu tribulación y también tu pobreza, y aclara aquí, pero tú eres rico. O sea, mejor era pobre en aspecto material, pero era rico. Y en la última oración del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? La fidelidad a Cristo, y Él nos va a dar la corona de la vida. Antes de terminar este estudio, me gustaría compartirles una historia de un hombre que se llamaba C.T. Stott. Creo que su nombre era Charles, no recuerdo muy bien, pero se abreviaba como C.T. Stott. ¿Y quién era este joven? Les voy a mencionar lo que encontré de internet, cómo está escrito y tal cual se los voy a leer. Él renunció a una gran fortuna familiar y a una prometedora carrera como uno de los grandes deportistas de la historia de Inglaterra. Consagró su vida a las misiones en el extranjero. Con un carácter osado y determinado se propuso llevar el evangelio a los perdidos, o sea, la gente que no conocía a Cristo, y cumplió esta tarea yendo a China, India y África. Y voy a leerles un fragmento un poco más de cuando él decide, después de haber escuchado a Hudson Taylor, un misionero también que estaba entregando su vida en otro país, en este caso en China. Poco tiempo después de que hubiera tomado la decisión de ir a China, su padre, el señor Edward Stott, murió. Estamos hablando de C.T. Stott, ¿no? De Charles. La madre del joven trató de persuadirlo de que no fuera a China, sino más bien tratara de ubicarse en un buen trabajo con el que pudiera cuidar de ellos. Stott se negó. Su decisión de convertirse en misionero causó un profundo impacto en medio de la sociedad inglesa de su tiempo, al punto que la prensa cubrió su historia. La iniciativa misionera de este joven rico también impulsó el crecimiento y entusiasmo por las misiones dentro del reciente fundado movimiento de estudiantes voluntarios. Antes de ir a China, Charles Hudson Taylor organizó una gira por varios campus universitarios de Inglaterra para que los 7 de Cambridge, que fue el grupo que juntó Charles C.T. Stott, como llegaron a ser conocidos estos jóvenes, compartieron sus testimonios y desafiaron a los estudiantes a consagrar sus vidas a la gloria de Dios. A través de estos meses, viajando y hablando, Dios atrajo a la gente a la fe en Cristo y después a muchos a su causa global. Y una última cosa que a mí me generó mucho impacto, que que lo vimos en un video aquí en el grupo. Estando en China, mientras desarrollaba su labor misionera,
Stott recibió la noticia de que le habían otorgado la herencia de su padre. Esta cantidad era inmensa. El padre de Stott había dejado una herencia bastante fuerte. ¿Y qué es lo que pasó con esto, no? Contrario a lo que marcaba el sentido común, la mayor parte de la herencia fueron organizaciones que ayudaban a los pobres, a los huérfanos y a los no alcanzados por el Evangelio. Entonces es una historia de una persona que seguramente a lo mejor no habías escuchado de este hombre que ya tiene bastantes años de que ya no vive. Pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo tenía una carrera. En esa época había ganado en cricket y era muy popular, y tenía fama y tenía una buena posición, y dejó todo por Jesucristo. Así es lo que Dios te dice: deja todo y verás las recompensas que recibes. Es algo fuerte, pero pues la pregunta aquí es: o lo recibes con tristeza como el joven, o lo recibes con gozo y con confianza y con seguridad de que Dios no te desampara y que Dios te da mucho más de aquello que tú consideras una pérdida. Así que voy a orar, voy a cerrar con una oración para que tú también recibas estas promesas que están en la Biblia, de que tú puedas tener vida eterna, de que tú puedas tener una vida abundante también aquí en la tierra, a pesar de las pérdidas que puedas llegar a tener. Dios es fiel y te da lo mejor para ti. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es un buen momento para hacerlo. Acompáñame a esta oración, ahí en el silencio de tu corazón, y entrégale tu vida completamente a Cristo. Síguelo, así como Él te está llamando. Síguelo sin dudar, sin mirar atrás. Señor, hoy vengo ante ti, reconociendo que he puesto mi confianza, mi fe, mi seguridad en otras cosas, que no te he visto, que no te he volteado a ver, que para mí son muchas otras cosas más importantes que tú. Reconozco que he pecado, reconozco que, pues sí, que mi vida ha sido egoísta, que he estado viendo solamente por mí. Pero hoy vengo ante ti, pues arrepintiéndome y reconociendo que tú eres, que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas el dueño de mi corazón. Te pido que tú tomes mi vida y me encamines y que me des esas promesas que tú has mencionado en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio que tenemos preparado para el día de hoy, y nos vemos la siguiente semana para seguir con el libro de Mateo. Que Dios los bendiga. Bye. Gracias. Gracias a ustedes.